Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Israel partió con todo lo que poseía. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios habló a Israel en una visión nocturna, diciendo: «Jacobo, Jacob». Él respondió: «Aquí estoy». Y Dios le dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo mismo descenderé contigo a Egipto y te traeré de allí, y José será quien te cierre los ojos». Jacob se levantó y salió de Berseba. Sus hijos lo subieron, junto con los niños y las mujeres, a las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. También tomaron todo lo que tenían en la tierra de Canaán. Y fueron a Egipto, Jacob y toda su familia, sus hijos y nietos, sus hijas y todos sus descendientes. Jacob envió a Judá por delante para advertir a José y que fuera a su encuentro en Gesén. Y llegaron a la tierra de Gesén. José enganchó su carro y subió a Gesén para encontrarse con su padre. En cuanto lo vio, se abrazó a su cuello y, abrazándolo, lloró largamente. Israel le dijo a José: «Ahora moriré feliz, porque he visto tu rostro y te dejo vivir». Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante las naciones. Cuando los entreguen, no se preocupen por cómo hablarán ni qué dirán. En ese momento se les mostrará lo que deben decir, porque no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará a través de ustedes. Un hermano entregará a su hermano a la muerte, un padre traicionará a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre». Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imaginen por un momento que están a punto de emprender un viaje a un lugar desconocido. Sus maletas están hechas, el coche lleno, pero sus corazones se debaten entre la esperanza y el miedo. ¿Están tomando la decisión correcta? ¿Dios realmente los guía? Esta tensión entre la confianza y la incertidumbre, entre la obediencia y el miedo, es el centro de nuestras lecturas de hoy. En la primera lectura, encontramos a Jacob, ya anciano y con el peso de toda una vida de experiencias con Dios. Acaba de recibir una noticia que parece demasiado buena para ser verdad. José, su hijo amado, a quien creía muerto desde hacía años, está vivo y es gobernador de Egipto. Es más, José invita a toda la familia a ir a Egipto y escapar de la hambruna que asolaba la tierra. Pero Jacob duda. No es una decisión fácil. Se le pide que abandone la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a sus padres Abraham e Isaac. ¿Es correcto abandonar la herencia de Dios? ¿Aprueba Dios este viaje? Es entonces cuando Dios le habla a Jacob en visiones nocturnas: «Jacob, Jacob». Y Jacob responde: «Aquí estoy». ¡Qué diálogo tan íntimo y personal! Dios conoce a Jacob por su nombre, y Jacob reconoce su voz. Esta es la esencia de la fe, una relación personal y dinámica con el Creador. Dios le ofrece entonces a Jacob tres promesas fundamentales: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y también te haré subir de allí». Analicemos estas promesas una por una. Primero, Dios se identifica como el Dios de tu padre. Le recuerda a Jacob su continua fidelidad a lo largo de las generaciones. El mismo Dios que guió a Abraham e Isaac será fiel a Jacob. En segundo lugar,
Dios promete que este viaje no es un desvío ni un fracaso, sino parte de su plan para hacer de Jacob una gran nación. En tercer lugar, Dios promete su presencia: descenderé contigo. ¡Qué hermosa es esta última promesa! Dios no solo envía a Jacob a Egipto, va con él. Esta es una verdad que resuena en toda la Escritura. Dios no nos abandona en nuestros viajes, incluso cuando nos llevan a territorios desconocidos y aparentemente peligrosos. Fortalecido por estas promesas, Jacob parte hacia Egipto, llevando consigo a todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. No se trata de una huida desesperada, sino de una migración ordenada, una familia entera que se desplaza bajo la dirección divina. Y entonces tenemos ese momento conmovedor cuando José finalmente encuentra a su padre. José preparó su carro y subió al encuentro de su padre Israel. Al verlo, se echó sobre su cuello, lloró largamente y lo abrazó. ¡Qué escena tan conmovedora! Tras años de separación, dolor e incertidumbre, padre e hijo se reencuentran. Israel le dice entonces a José: ahora puedo morir, porque he visto tu rostro y aún vives. Estas palabras revelan la profundidad del dolor que Jacob ha soportado durante todos estos años, pero también la plenitud de la alegría que ahora experimenta. La reunificación familiar se considera una bendición tan grande que vale la pena toda una vida de sufrimiento. Pero ¿cómo se conecta esta antigua historia con nuestra realidad actual? Aquí es donde el Evangelio de Mateo nos ofrece un puente poderoso. Jesús envía a sus discípulos en una misión, y sus palabras reflejan los mismos temas de viaje, incertidumbre y confianza en Dios que vemos en la historia de Jacob. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, dice Jesús. ¡Qué imagen tan desafiante! Así como Jacob tuvo que confiar en Dios al abandonar la seguridad de la tierra familiar, los discípulos deben confiar en Jesús al entrar en un mundo hostil. Jesús continúa: sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Aquí encontramos el mismo equilibrio que vemos en Jacob, la sabiduría para discernir la voluntad de Dios, prudencia, combinada con la pureza de corazón para obedecer, sencillez. Pero Jesús no oculta la realidad: los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Habrá sufrimiento, habrá oposición. Habrá momentos en que los discípulos se preguntarán si están en el camino correcto. Aquí es donde la promesa de Jesús se hace eco de la promesa de Dios a Jacob. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni por cómo van a hablar, porque en ese momento se les dará lo que deben decir. Porque no son ustedes quienes hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla a través de ustedes. Así como Dios prometió bajar a Egipto con Jacob, Jesús promete que el Espíritu del Padre estará con los discípulos en sus pruebas. No estarán solos, ni siquiera en los momentos más difíciles. Queridos hermanos y hermanas, estas lecturas nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios caminos de fe. Todos enfrentamos momentos en los que Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, a embarcarnos en caminos que parecen inciertos o incluso peligrosos. Quizás sea un llamado a cambiar de carrera, siguiendo un camino que honra más a Dios pero ofrece menos seguridad financiera. Quizás sea una invitación a perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, un camino emocional que parece imposible. Quizás sea un desafío hablar de nuestra fe en un entorno hostil, haciéndonos vulnerables a la crítica o al rechazo. En estos momentos, la historia de Jacob nos enseña varias lecciones importantes. Primero, es normal dudar. Incluso un hombre de fe como Jacob necesitaba confirmación divina antes de partir. Dios no se enoja con nuestras dudas sinceras, las honra con su presencia y guía. Segundo, Dios nos habla personalmente. Así como llamó a Jacob por su nombre, nos conoce íntimamente a cada uno de nosotros. A través de la oración, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes, podemos discernir su voz. Tercero, Dios va con nosotros. La promesa, bajaré contigo, es eterna. Donde quiera que nuestra obediencia nos lleve, Dios está con nosotros. Podemos partir con confianza, sabiendo que no enfrentaremos las pruebas solos. Cuarto, Dios tiene propósitos más grandes que nuestra limitada comprensión. Jacob pudo haber visto su viaje a Egipto como una medida desesperada para escapar de la hambruna. Pero Dios estaba orquestando los acontecimientos para preservar y multiplicar a su pueblo elegido. Y finalmente, nos esperan gloriosos reencuentros.
Así como José y Jacob se reencontraron tras años de separación, nuestra fidelidad en los viajes difíciles resultará en alegrías que superan nuestros sufrimientos. El Evangelio nos recuerda que estos viajes no siempre son fáciles. Seremos como ovejas en medio de lobos. Enfrentaremos oposición, críticas y, a veces, incluso persecución. Pero Jesús nos asegura que el Espíritu del Padre hablará a través de nosotros, fortaleciéndonos para cada desafío. Que tengamos la valentía de Jacob para responder, «Aquí estoy», cuando Dios nos llama. Que tengamos la sabiduría para discernir su voz en medio del ruido del mundo. Y que tengamos la fe para emprender el camino, sabiendo que aquel que nos llama también nos acompaña. Imagina los gloriosos reencuentros que nos esperan, no solo con nuestros seres queridos que nos precedieron, sino con Cristo mismo, cuando nos dice, «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor». Que la gracia de Dios nos fortalezca en cada camino, que su presencia nos consuele en cada prueba y que su promesa de reencuentro eterno nos dé la valentía para perseverar hasta el final. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.